Hola amigos, bienvenidos una vez más. Esto es Noticias El Venezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Les saluda Yalix Hernández. Estamos listos para nuestro recorrido informativo por los portales web. Tenemos El Nacional. Guarulla, en Amazonas quieren desaparecer a los indios. El gobernador del estado Amazonas calificó de situación de persecución y discriminación lo que ha ocurrido con los parlamentarios de la entidad. También leemos acá Papelón, el sustituto de lujo para el azúcar en Venezuela, a unos precios elevadísimos. Expresidente alertaron sobre acciones contra parlamentarios en Venezuela y Nicaragua. Andrés Pastrana de Colombia, Laura Chinchilla de Costa Rica, José Quiroga de Bolivia y otros exmandatarios alertaron sobre las faltas a la independencia de poderes en ambos países. Al Centro MUD recibió constancia del CNE sobre validación del 1%. El dirigente Juan Carlos Caldera había informado la mañana de este martes que después de recibir el documento entregaría la solicitud para activar la recolección de 20% del padrón electoral. También leemos allí Ramos Ayub, si hay elecciones presidenciales, podría ser candidato. El presidente del Parlamento indicó que podría medirse en elecciones primarias de la MUD para ser candidato presidencial. Por cierto, estas declaraciones trajeron mucha polémica. Consideró que el Tribunal Supremo de Justicia busca quebrar la autonomía de la Asamblea Nacional, refutando las decisiones tomadas en las sesiones. Avanzamos con el Universal, relacionada también la información con la MUD y la recolección del 1%. Dice, recibió certificado de recolección del 1% para el revocatorio, los vemos en la gráfica. En sucesos, matan a 2 amigos en una fiesta en el sector Los Mecedores. A la derecha, confirman muerte de 2 personas tras caída de avioneta en Canaima. Se adelantan las investigaciones. Y a la derecha, una nota que preocupa mucho. Julio cerró como el mes más violento, con 537 cadáveres. En la parte inferior leemos en Internacionales, Rajoy afirma que habrá terceras elecciones si socialistas no le apoyan. Tenemos por acá Unión Radio. Socorro Hernández, hay otros procesos en curso que pudieran impactar el referendo revocatorio. Por cierto, dice que hay irregularidades en la recolección de firmas y que el Tribunal Supremo de Justicia adelanta investigaciones. Petropar reconoce deuda con PDVSA y llevará premisa a Tribunal de París. A la derecha, gobierno promueve producción y exportación de camarones, anunciaron la llegada de atún al país. También leemos ventas de Ford en Estados Unidos cayeron 2.8% en julio. Al centro, Pfizer gana $5.036 millones en el primer semestre y a la derecha creció el gasto de los consumidores en Estados Unidos. Tenemos Globovisión, Petropar reconoce deuda de $265 millones con PDVSA. El presidente de la estatal paraguaya, Eddie Jara, añadió que la compañía no descarta presentar propuesta a PDVSA sobre la manera de efectuar el pago. Nuevamente Ramos Ayub en la gráfica, es noticia, no descarta llegar a la presidencia de la República. Hablan de división con estas manifestaciones de Henry Ramos Ayub en la oposición. Leemos también Guarulla y Pirela sostienen que diputados de Amazonas deben mantenerse en funciones. El gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, y el diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, José Luis Pirela, señalaron que hasta tanto no se demuestre que hubo fraude en el proceso electoral, la entidad no puede quedar sin representación. Avanzamos con el impulso, escuchen estas declaraciones. Según Iris Varela, en las cárceles venezolanas no hay planes. Personas con discapacidad denunciaron ante el Ministerio Público agresiones por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Un grupo de personas con discapacidad denunció este martes ante el Ministerio Público los malos tratos que han recibido por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana durante la jornada de espera que deben hacer para poder adquirir alimentos y productos de primera necesidad. Es un mal que no solamente le ocurre a las personas con discapacidad, a todos los que están expuestos a las colas. CNE no debería tardarse más de 15 días en evaluar la solicitud del CNE. Dice por acá José Luis Pirela, diputado ante la Asamblea Nacional, indicó que el único trabajo hasta ahora del Consejo Nacional Electoral es la de evaluar la carta que consigne la Mesa de la Unidad Democrática, por lo que no debería tardarse más de 15 días en dar respuesta a los venezolanos. Ahí vemos a la derecha, inauguración de Río estará llena de emoción. Avanzamos con Correo del Caroní, CNE, validar clamor ciudadano para revocar a Maduro. Lo vemos en la pancarta, nuestra luz es el revocatorio. Más de un mes tardó el Poder Electoral para validar el 1% de las firmas que habilita a la Mesa de la Unidad Democrática a solicitar la activación del referendo revocatorio. Aquí hablan de para formalizarse el trámite debería, mediante la participación escrita al CNE, el organismo contará pues con el mismo lapso para emitir hasta la COPAFI, según indica la resolución, la cual regula los referendos revocatorios. Violencia en el estado Bolívar, acuchilló y degolló a su esposa frente a su hijo de 5 años. Como ven, la descomposición de los valores y los problemas que están sucediendo en el país. Acusan a padres
de abusar sexualmente a su bebé de 9 meses. A la derecha, avioneta siniestrada y doble homicidio en Puerto Ordaz. Una avioneta se precipitó a pocos metros de la pista de aterrizaje de Canaima. El piloto y el copiloto fallecieron. Vemos Aristóbulo Isturiz, Colgate e Industria de Pañales Guayuco serán supervisadas. Vemos por acá estudiantes exigieron seguridad para universidades de Carabobo y vamos a ver qué fue lo que pidieron. Recibió el director general de la Policía de Carabobo, Carlos Alcántara. ¿Qué les dijo? Bueno, se comprometió en leer nuestras solicitudes y en los próximos días se comprometió, lo dijo públicamente ahí, que la semana que viene debería estar acordada la reunión para buscarle solución a todos estos problemas que presentan en materia de seguridad las universidades, la privada como la pública. Aquí hay representación de ambos. La universidad está en un punto muy el gobernador Francisco Amelía y el general Herrera Russo es que pedimos su destitución, pedimos su renuncia, ya que ha demostrado ser un incapaz, ha demostrado ser incompetente, porque desde que llegaron a su cargo no ha podido controlar el índice delictivo en el Estado. En la Universidad de Carabobo nosotros exigimos que se fortalezca ese dispositivo de seguridad que hasta el día de hoy se mantiene de manera intermitente, ya que cuando van es a reprimirnos, cuando van es a amedrentar a los estudiantes que hacemos bien en la casa de estudio. Universitarios pidiendo seguridad, es el clamor de toda la sociedad venezolana, seguridad. Avanzamos el tiempo, MUT recibió constancia de aprobación del 1% de las firmas, como lo ven, principal información. También Rector Rondón asegura que irregularidades no detendrán el revocatorio a Maduro. Saquearon camión con harina en la avenida Bolívar de Puerto La Cruz. Ante la ausencia de autoridades y la falta de resguardo, las personas que hacían cola en el supermercado Unicasa aprovecharon para agarrar la mercancía a sus anchas. Vemos allí lo que quedó de la harina de maíz. También leemos, unas 100 personas llegan cada día a Barranquilla huyendo de la crisis venezolana. Funcionario aseguró que las personas que acuden a la entidad piden ayuda para atender sus necesidades de salud. Avanzamos con el siglo Isturiz, lo vemos en la gráfica, nuevamente se repite este titular, inspeccionarán planta de Colgate e industrias de pañales Guayuco. Accidente de tránsito frente al Parque Codazzi deja 2 lesionados. A la derecha, 2 jovencitos perdieron la vida al ser baleados en Las Tejerías. Notas de suceso: lo mataron mientras visitaba a su novia en Arsenal. Capturan a hombre que robaba en Villa Olímpica, entre otras informaciones. Tenemos por acá panorama. CIES instaló comisión especial que abordará especulación en venta de medicamentos. Vemos por acá a Juan Carlos Caldera en la gráfica. En las próximas semanas cumpliremos con el 20% de las firmas. A la derecha, Luis Emilio Rondón. Investigaciones sobre fraude no detienen el proceso administrativo del revocatorio. Y José Luis Pirela, también se repite en los titulares, invitamos al gobierno a realizar nuevas elecciones en Amazonas. Al centro, Liborio Guarulla, en las 2 mesas donde hubo el supuesto fraude en Amazonas, ganó el PSUV. Con esto nos toca hacer la primera pausa en Noticias del venezolano.tv.com.be. Enseguida estamos de vuelta revisando más titulares para usted. Seguimos en Noticias del venezolano.tv.com.be. Tenemos efecto Cocuyo. Señor presidente Nicolás Maduro, nuestros pacientes psiquiátricos se mueren de hambre, dice una pancarta, y está relacionado con diferentes manifestaciones. Presupuesto del Instituto Venezolano de Seguro Social para las casas de reposo no alcanza ni para la comida. Estados Unidos acusa a Néstor Reverol de ser una de las fichas del narcotraficantes. El Departamento de Justicia acusa al exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas, Néstor Reverol, y a Ediberto Molina, subdirector. Y bueno, estas acusaciones de Estados Unidos directamente contra militares venezolanos. También vemos al centro, en la parte inferior, la situación del Mercosur es muy grave, dice el canciller de Uruguay al diario El Clarín. A la derecha, a los panaderos ahora les preocupa más la amenaza del gobierno que comprar harina. Y en Abastos Bicentenarios tienen estantes repletos, pero sin productos regulados. También vemos allí a Tibisay Lucena. MUT pasó la prueba del 1% y ahora va por el 20% para solicitar revocatorio contra Maduro, el anunciado tan esperado ayer. Vamos a escucharla. Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por secretaría.
Diferentes opiniones de los rectores del CNE, unos avalan el referendo revocatorio, otros dicen que podría abrirse otro proceso por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Avanzamos con Carabota Digital, saquearon camión de harina en Puerto La Cruz, vemos allí lo que quedó del camión y de la harina. Tenemos dirigentes de la MUD, se reúnen con directiva del CNE. A la derecha, revocatorio dependerá de veredicto sobre presunto fraude electoral, como ven, una de las rectoras del CNE. También en la mira de Estados Unidos, chavistas acusados de narcotráfico. En la parte inferior derecha, lo que dijo el Aizami sobre acusaciones de Estados Unidos en contra de los militares. El caso Amazonas, Tribunal Supremo de Justicia, obligado a convocar elecciones o a ratificar diputados, entre otras informaciones. Tenemos Pro Da Vinci, un trabajo especial sobre la memoria de mi cuerpo y la visita a la Candelaria. Habla de la estampida de los venezolanos hacia diferentes latitudes por la escasez, desabastecimiento, inseguridad, buscando futuro. Otros trabajos relacionados con la MUD cumplió con el 1%. ¿Qué viene ahora en el proceso de revocatoria? Es una pregunta por José Ignacio Hernández. En la noche del 1 de agosto de 2016, la presidenta del Consejo Nacional Electoral declaró que la MUD había cumplido con el requisito que exigía contar con el apoyo de por lo menos el 1% de los electores, a fin de promover el referendo revocatorio del mandato presidencial. ¿Usted qué piensa? ¿Qué viene después? También otro trabajo de José Ignacio Hernández, el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional. ¿Qué viene ahora? Tenemos el estímulo, centenares de venezolanos madrugan para comprar barato a Brasil. Obama calificó de incapaz a Donald Trump para ser presidente. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, arremetió con singular fuerza este martes contra el candidato republicano a sucederlo, Donald Trump, tachándolo de incapaz para ocupar la Casa Blanca. A la derecha, los Juegos Olímpicos en anécdotas, datos y curiosidades, algunas quejas de los venezolanos en las villas olímpicas. También vemos por acá familiares de enfermos psiquiátricos y ancianos le reclaman al Seguro Social. A la derecha, Tribunal Supremo, verdugos de la Asamblea Nacional y la Constitución. Tenemos a Porrea, principal información, vemos en la gráfica, Maduro y Cabello refutaron posibilidad de privatizar empresas nacionalizadas o devolverlas a dueños privados. Otras notas destacan, Estado Islámico amenaza, escucha Putin, iremos a Rusia y los mataremos en sus hogares. Al centro, aerolínea estadounidense Dynamic suspenderá vuelos Caracas-Fort Lauderdale a partir del 20 de agosto. Ministerio Público investiga muerte de piloto y copiloto de aeronave que se precipitó en Bolívar a la derecha, y al centro, en la parte derecha, también Maduro a operadoras de telefonía. Si no pueden sostener las empresas, véndanselas al Estado. Declaraciones del presidente el día de ayer, por supuesto, creó alarma en los usuarios, quienes piensan que podría empeorar el servicio de las telecomunicaciones. Tenemos un trabajo especial, la BBC Mundo, quien era Humayun Khan, el soldado musulmán muerto en Irak, cuyos padres acabaron en una polémica con Donald Trump. Por cierto, ignorantes la dura respuesta que le dio a Donald Trump, la madre de un soldado estadounidense muerto en Irak. Otras notas, el CNE valida el primer paso hacia el referendo revocatorio de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué viene ahora? Como lo ven, esta es la información del día. A la derecha, el holandés que estuvo 10 días en un aeropuerto de China esperando a una mujer que conoció en internet y acabó en el hospital. La versión moderna de Penélope, en el lado femenino, el lado masculino. Aquí ven enfrentados Donald Trump, Barack Obama. Dice Obama, Donald Trump no es apto para ser presidente. Ahora que se validó el 1%, ¿qué sigue? Es la pregunta, es la respuesta que esperamos los venezolanos. Refugiados atletas de África que buscan conquistar Río 2016, entre otras notas. También vemos a la derecha Díaz, no hay duda que será revocatorio en Venezuela, aunque mucha gente, mucho pueblo está dudando de si va a haber el revocatorio o no. Con Zapata, trabajos especiales, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello le cierran la puerta a los cambios económicos. Vemos por acá, Nicolás Maduro ofrece comprar las telefónicas. ¿Y con qué pagan? Es la pregunta. Ya nos referíamos a esto, ha creado alarma, descontento y hasta temor en los usuarios, pensando que la telefonía, el servicio podría empeorar si es controlado por el gobierno. Otros trabajos, vemos asesores externos y agenda política, marcan las prioridades económicas del gobierno de Maduro. A la derecha, el chavismo propició un sistema financiero más controlado, menos competitivo, vertical y restringido. Este es un informe detallado sobre el sistema financiero en todos estos años. Dice que cambió el espectro con la modificación de 6 importantes leyes, la del Banco Central de Venezuela, OFIN, y la de sectores bancarios, mercado de valores, asegurador, y la de la Administración Financiera Pública. Un interesante trabajo que habla de nuestra economía.
Nos vamos, somos noticias del venezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Yalix Hernández. Sentimos la noticia.